Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos ustedes. Estamos ya aquí nuevamente en su programa de Habla Doc. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, especialmente para todas las mujeres, y para ello nos acompaña el doctor Mauricio de la Gala, médico ginecobstetra del Hospital Villa El Salvador. El tema de hoy, menstruación. Todo lo que debes saber. Ya saben que a medida que vamos avanzando en el programa, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en la casilla de los comentarios, que luego el doctor acá invitado va a ir respondiendo cada una de sus preguntas. Doctor de la Gala, muy buenas tardes y bienvenido al programa una vez más. Bien, en primera instancia quiero agradecer la oportunidad de encontrarme en una segunda oportunidad de poder hablar sobre un tema sumamente importante como es el caso de la menstruación. De hecho, agradezco a mi institución, a mi servicio, a la unidad de prestadores de servicios, ginecología y obstetricia, de poder hablar sobre un tema tan importante en el cual compromete un fenómeno sumamente importante en la vida de la mujer, como es la menstruación. Y la posibilidad de comentar, de instruir, recomendar a la población, a nuestra comunidad, que es nuestra razón de ser, ¿no? Así es, vamos a conocer un poquito más acerca de la menstruación y algunas implicancias, de repente algunas cosas que van surgiendo en las diferentes etapas de la vida de una mujer, ¿no? La primera pregunta, por ejemplo, doctor, para empezar, ¿qué implica la llegada de la menstruación en la mujer? Bien, en primera instancia hablaremos de lo que es la menstruación para dar resolución a la pregunta que usted me acaba de hacer. La menstruación no es otra cosa que ese fenómeno fisiológico que se suscita mes a mes en la mujer y que no es otra cosa que el descamamiento de ese tapizón interno que tiene el útero. Y esto es importante remarcarlo porque aún incluso en la consulta al día de hoy uno puede asumir que muchas mujeres asumen de que la menstruación puede ser el resultado de una sangre mala que es producto de la acumulación del organismo que se tiene que eliminar. Y esto no es así. El útero tiene una serie de capas, la capa más interna que es el endometrio, la capa intermedia que es el miometrio, que es la pared del útero, y la capa más externa que es la serosa. Cuando hablamos de la menstruación, hablamos del descamamiento de ese tapizón interno que es el endometrio, que es el lugar donde se anida el embrión cuando una mujer sale embarazada y donde crece el bebé con el correr de las semanas hasta que se produce finalmente el nacimiento. De manera que este es un fenómeno cíclico que se repite mes a mes y que tiene por el objetivo de preparar ese útero ante la eventualidad de que la mujer pueda salir embarazada. Bien, ya teniendo un poquito sabiendo lo que es la menstruación, bueno, de hecho es un evento sumamente importante en la vida de la mujer. Se dice que es un fenómeno que se va a suscitar entre los 9 y los 15 años de edad. Notamos que en los últimos años sí es cierto que vemos que el tiempo de aparición suele ser un poquito más temprano que antes. Sí es cierto eso, normalmente la edad promedio era de 12 años, pero sí es cierto que últimamente observamos que se puede dar a los 10 o 9 años de edad. ¿Y eso qué se puede deber, doctor? Las razones no las tengo claras. Definitivamente lo cierto es que la menstruación es un fenómeno que denota la activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque suena difícil, es el inicio de la etapa reproductiva en una mujer. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que una mujer experimente menstruación pone de manifiesto que es un endometrio, es un útero que está preparado ya para que eventualmente, si la mujer tiene relaciones sexuales y no logra un embarazo, y tiene relaciones y no se protege, hay la posibilidad de que experimente un embarazo. Entonces, digamos que es el punto de partida en la vida reproductiva de una mujer. Ahora, como fenómeno, yo creo que es sumamente importante que los padres, sobre todo las madres, que son las que tienen una mayor cercanía con las mujeres, con las niñas, con las pacientes, deberían estar un poquito informadas en aras de prever la aparición de este fenómeno, ¿no? Puede ser bastante cierto que puede ser un fenómeno que puede implicar cierta preocupación o alarma en la niña que lo esté experimentando, que de un momento a otro experimente un sangrado, de hecho puede generar un susto, y que si la niña no tiene un adecuado acercamiento con la madre o no tiene la confianza y la madre no sepa cómo abordar ese problema, pudiera generar algún tipo de incomodidad y que un evento tan natural sea llevado no de la mejor manera, ¿no? Así es, de repente todavía hay cierta, no sé, cierto tabú todavía sobre el tema. De pronto todavía no hay esa libertad de poder hablar sobre el tema de la menstruación, de pronto que es algo muy normal, ¿no? Que se debe abordar, se puede abordar realmente de una manera muy normal, de repente con nuestros hijos. Sí, bueno, lo que usted menciona es cierto, ¿no? De hecho los tiempos están cambiando, de hecho la posibilidad de abordar información
con redes sociales es mucho mayor, existe una mayor masificación, pero es cierto que aún se puede ver que a veces la información no llega de forma precisa o se aborda de la mejor manera, ¿no? Por eso yo creo que programas como estos, donde se busca informar a la población, es importante detallar en qué consiste una menstruación, de qué manera la paciente o la madre tiene que esperar este fenómeno en la niña. Hemos mencionado que la edad promedio es entre 9 y 15 años de edad. De hecho, así como también puede aparecer de forma temprana, de hecho también algunas se desesperan un poquito de saber que no está llegando este fenómeno, ¿no? Entonces, sabemos que puede iniciarse hasta los 15 años de edad. Lo otro también que creo que es importante mencionar como familia, ¿no? Es que hablando sobre este primer evento, esta primera menstruación en la vida de una mujer, es que existen algunos signos en el cuerpo de esa niña que nos puede orientar de que está por venir esta menstruación, ¿no? Hablamos del botón mamario, vamos a notar un abultamiento del pezoncito de la niña, que es un signo temprano de que probablemente en cualquier momento viene la menstruación, como también lo que llamamos la pubarquia, que es la aparición de ese vello púbico ralo, fino en la zona del pubis de la niña, y que nos va a orientar de que efectivamente ya hay una producción hormonal y que en cualquier momento puede venir la menstruación. Por eso la idea es que si las madres participan un poquito en la higiene de sus niñas, en el baño de sus niñas, si empiezan a notar eso, tienen que saber que en cualquier momento puede venir la menstruación y que no debería agarrarla de sorpresa a la niña, ¿no? Que le genera algún tipo de preocupación o eso. Así es, doctor. Doctor, nos comentaba en todo caso que la llegada de la menstruación forma parte o implica de pronto de que la mujer ya ha iniciado, ¿no?, esta etapa reproductiva. Ahora, muchas veces también está asociado este tema de, bueno, o lo que se dice, ¿no?, de que también puede estar asociado a la vacuna de la COVID, esta llegada temprana de la menstruación en la mujer. La verdad que es una pregunta interesante. De hecho, hemos sido partícipes, hemos vivido una pandemia sin precedentes, ¿no?, en nuestra generación al menos, y de hecho estamos viendo situaciones que probablemente buscamos relacionarlos a esta pandemia, ¿no? Desde problemas cardíacos, de repente neurológicos y otras cosas más. Podría ser el caso. Yo considero que todavía es un tiempo un poquito prematuro como para establecer una relación causa-efecto, pero yo creo que no podría ser tan lejano o distante considerar esa posibilidad, ¿no? Sí es cierto, insisto, en el pasado probablemente uno veía que la menstruación se iniciaba a 11, 12 años, 13 años de edad, pero hoy día sí vemos niñas que lo inician 10, 9 años de edad. Y de hecho, pues claro, eso genera un poquito de preocupación en la madre, ¿no? De hecho, se tejen algunos mitos, si es que es válido el término. Por ejemplo, el que al agarrar le va a venir el desarrollo mucho más temprano, de repente va a haber limitaciones en cuanto a la talla. Pero lo que quiero ahondar es que en lo que respecta al concepto de menstruación, esta aparece entre los 9 y 13 años de edad. Así que mientras estemos en este rango, no es algo que nos debería preocupar, ¿no? Muy bien, doctor. Sí. Doctor, y hablando ahora sobre el tema, sabemos que a la mujer le viene la menstruación cada mes. Bien. Pero también se habla mucho de la menstruación regular, la menstruación irregular. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Y hay algo de lo que la mujer debe tener en cuenta en estos dos aspectos? Bien, excelente pregunta. Mire, de hecho, la menstruación es un parámetro en la salud femenina, ¿no? El hecho de que una mujer experimente menstruaciones regulares, hablamos de menstruaciones que vienen cada determinado número de días. Así es. Aprovechando esta pregunta que me haces, quiero mencionar algo. Una cosa es hablar de menstruación y otra cosa es hablar de ciclo menstrual. A veces lo confundimos y en las mujeres lo suelen confundir. La menstruación no es otra cosa que los días de sangrado que experimentan las pacientes. Son en los primeros días del ciclo menstrual. En tanto que el ciclo menstrual es el intervalo de días que va desde el primer día de la regla hasta el inicio de la siguiente regla. Ese es un ciclo menstrual y que dura en promedio entre 21 y 35 días. Cuando hablamos de regularidad del ciclo menstrual, hablamos de que existen mujeres que van a experimentar menstruaciones cada 30 días, mujeres que experimentarán menstruación cada 32 días, mujeres que experimentarán menstruación cada 28 días. A eso hacemos referencia cuando hablamos de regularidad. O sea, el que una mujer experimente cada 30 no significa que la otra lo tiene que experimentar, probablemente sea cada 32 o cada 33 días, de ahí que algunas asumen, claro, me vino un día 8 de agosto y debo esperar que el 8 de septiembre me venga, pero estamos hablando de 30 a 31 días de diferencia. Entonces, el consejo que yo haría, ya para responder la pregunta que usted me ha hecho, es que la mujer tiene que anotar
los días del inicio de su menstruación en un calendario, cuántos días dura, para así establecer un promedio de días de duración de ese ciclo menstrual. Lo otro, la regularidad, como hablamos hace un rato, hace referencia a, podría ser un indicador de una salud femenina, de un bienestar de la salud femenina. Hace referencia de que son pacientes que experimentan ovulaciones, es decir, pacientes que probablemente en su ciclo se da la ovulación. Una paciente que experimenta ovulaciones, uno espera que sus menstruaciones sean regulares. Si hay pacientes o mujeres que tienen problemas en lograr un embarazo y uno de repente indaga en la consulta que sufre atrasos menstruales de días o de semanas, probablemente sea un indicio de que esta paciente no ovule. Y la menstruación es una oportunidad también para determinar qué días yo debo salir embarazada. Entonces, probablemente también la gran mayoría de mujeres no tiene conocimiento de eso. Y se los voy a decir ahora en estos momentos. Si una mujer está buscando embarazo, deberá saber pues que la mujer no es fértil en todos los días del ciclo menstrual. La mujer es fértil en determinados días del ciclo menstrual. ¿Y cómo debo saber ese día? De la fecha tentativa de mi próxima menstruación. Por ejemplo, si la mujer tendría que menstruar el 30 de agosto, por citar un ejemplo, le tocaría su próxima menstruación, tiene que restarle 14 días. De manera que si la paciente quiere lograr un embarazo, debería tener relaciones sexuales el 16 de agosto. Hoy estamos 15, el día de mañana, por ejemplo. Entonces, eso es lo que quiero mencionar. Entonces, la menstruación nos da parámetros y nos permite valorar determinadas cosas. Uno, que hay una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que hay el fenómeno de la ovulación. Te permite también determinar qué días son fértiles en la vida de una mujer. El descartar también, por ejemplo, el que tengas alguna tumoración o algo de eso, porque si experimentas alteraciones en la menstruación, un exceso de sangrado en el volumen o en el número de días, probablemente también nos sea un indicador de que algo no anda bien, ¿no? Y que debería ser motivo de una consulta, ¿no? En ese caso, una mujer de pronto sí podría saber, ¿no?, qué días podría quedar embarazada, pero en el caso de pronto de una mujer que es irregular, que de pronto no tiene estas fechas fijas, ¿no? Interesante. ¿Cómo se manejaría? Bien, en primera instancia lo que debería hacer una paciente que experimenta alteración del ciclo menstrual debería pasar una consulta, valorar en primera instancia la edad de la paciente. O sea, uno esperaría encontrar esa irregularidad de repente en los inicios de esta vida reproductiva. La paciente, una niña que inició su menstruación 11, 12 años de edad, probablemente los 2 primeros años va a experimentar alteraciones menstruales y no nos debería preocupar. Si estamos hablando de una mujer más de 40 años de edad, probablemente también experimente alteraciones y no nos debería preocupar porque se podría entender que son pacientes que ya tienen, ya no experimenta ovulaciones y habría una irregularidad. Habría que descartar de repente un fallo ovárico precoz, en el caso de una mujer mayor, una menopausia, que esté en la perimenopausia probablemente, que sean pacientes que tengan algún trastorno metabólico. Se me ocurre ahorita un hipotiroidismo, por ejemplo, son pacientes que van a tener irregularidades del ciclo menstrual. De manera que hablamos de un fenómeno en la vida de una mujer que así como marca pautas, también nos permite ser signos o señales de que pudiera haber problemas de otros sistemas también. ¿Y hay maneras de poder regular en todo caso esto? Bien, la conducta sería la siguiente. Si una paciente experimenta alteraciones del ciclo menstrual, lo primero es que tiene que pasar por una evaluación, en este caso por un ginecólogo, ¿no? La idea sería, en primera instancia, como parte del manejo, pedimos una ecografía transvaginal. Si la paciente ya tuvo relaciones sexuales, la ecografía debería ser transvaginal y si no las tuvo, de repente una ecografía pélvica. La idea es descartar de repente que haya una organicidad en el trastorno de eso. ¿Por qué quiero decir organicidad? Que haya una estructura que esté propiciando esto. Por ejemplo, si hay múltiples quistes en los ovarios, si hay algún quiste, algún mioma, algún pólipo, pueden ser situaciones que estén produciendo que haya una alteración del ciclo menstrual, que haya un exceso de sangrado, por ejemplo, si es que fuera el caso. En función de eso, descartando organicidad, se pedirá un perfil hormonal. Haremos una valoración del perfil tiroideo, pediremos de repente el dosaje de una prolactina, el dosaje de un perfil tiroideo, ver si no hay hipotiroidismo, ver cómo está el peso de la paciente y en función de eso establecer algún plan de trabajo en función de los hallazgos. Pero creo que el punto de partida para una paciente que tiene problemas de ciclo menstrual es la consulta médica y probablemente una ecografía transvaginal que nos descarte organicidad, es decir, que una estructura sea la responsable
de este problema. Entonces la recomendación es que vaya a un ginecólogo para que pueda iniciar estos chequeos, ¿no? Y ver, Sí, ver qué es lo que tiene. Sí, esa es la idea, ¿no? Y en nuestro hospital tenemos consultorios que están funcionando todos los días. Tenemos en la mañana y en las tardes, al menos de ginecología exclusivamente. Tenemos 2 consultorios en la mañana y en la tarde. Las pacientes pueden tranquilamente pedir su cita, o de repente si están en un centro materno o un centro de salud de la periferia, podría pedir una referencia para hacer el estudio. Contamos con ecografías también donde hacemos el estudio. Incluso tenemos otras unidades. Consultorio adolescente también tenemos con una doctora que ve a las pacientes adolescentes con estos problemas quizás de la menstruación en forma temprana, ¿no? Y estamos creciendo en eso. Posteriormente habrá también un consultorio de climaterio, así que en eso estaremos. Muy bien, doctor. Doctor, y específicamente había también una consulta de parte de alguna de nuestras compañeras, ¿no? Bien. Ella comentaba que de pronto tenía retrasos, a veces de 2 meses, de mes y medio, que son un tanto, digamos, prolongados, porque uno tiene la idea de que de pronto, cuando es irregular, bueno, me retraso una semana, unos días más, días menos, pero de pronto cuando se extiende a mes y medio, a 2 meses de ausencia de la menstruación, uno se preocupa. Claro. Veamos, ahora, si hay una ausencia de menstruación, lo primero que tenemos que descartar es que un embarazo. Paciente en edad reproductiva con ausencia de embarazo, estamos en la obligación de descartar un embarazo, eso es lo primero. Ahora, existen una serie de enfermedades que están asociadas a alteraciones del ciclo menstrual, a atrasos menstruales. Se me viene ahorita, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que es una enfermedad bastante frecuente en pacientes en edad reproductiva. Cuando digo edad reproductiva, son pacientes que ya experimentaron menstruación. Hablamos de 10, 12 años de edad hasta los 40, 42 años de edad en promedio más. Son pacientes que tienen una serie de características y dentro de ellos el atraso menstrual. Hablamos de días, de semanas o de meses. Por lo general son pacientes también que experimentan, vemos que están con un poquito de sobrepeso, son pacientes que aún teniendo 25, 30 años de edad tienen acné, por ejemplo, tienen un exceso de vello corporal de tipo androgénico, es decir, barbita, ¿no?, en la zona del mentón, parte anterior del tórax. Son pacientes, por ejemplo, que quieren lograr un embarazo y no logran un embarazo. O sea, lastimosamente la persona a la que tú me mencionas probablemente debe tener problemas de lograr un embarazo si es que está en búsqueda de un embarazo. Son pacientes también que encierran algún trastorno endocrino metabólico. Se me ocurre una resistencia a la insulina, que es una suerte de prediabetes, y algunas otras enfermedades. Yo creo que es un caso especial que amerita definitivamente una evaluación, incluso no necesariamente por un ginecólogo, sino también por un servicio de endocrinología, ¿no? Entonces, sí, es un caso bastante frecuente que tú mencionas en la consulta, el hecho de que pacientes experimenten atrasos menstruales, de repente una posibilidad es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Como opción. Entonces, habría que revisarse y, bueno, acudir al médico, ¿no? Doctor, y otra de las dudas también que de pronto hay en torno a la menstruación es de que muchas mujeres, a medida que pasa el tiempo, se va reduciendo el flujo de la menstruación. ¿Esto es normal o a qué se debe, doctor, este cambio? Bien, a ver, mencionamos que la menstruación no es otra cosa que el sangrado que experimentan las pacientes mes a mes, no es otra cosa que el descamamiento del endometrio, de ese tapizón interno del útero. El que existe un aumento en el sangrado o disminución tendría que ver con la proliferación de ese revestimiento interno del útero, ¿no?, de la cavidad del endometrio, ¿no? Si no prolifera mucho ese endometrio, probablemente lo que se descame será mucho menor. No es tan normal que haya variaciones en cuanto al volumen de sangre que se elimina. Yo diría que más que disminuya, los problemas que solemos ver es que pueda haber un aumento en el sangrado. Y a ver, ¿en qué situaciones podrían propiciar esto? Tumoraciones muy frecuentes, como es el caso de miomas. Hablamos también de pólipos endometriales, son estructuras que están dentro del útero. Los signos que deberíamos considerar o signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen sangrados intermenstruales. O sea, ese puede ser un signo de un pólipo endometrial, por ejemplo. Perdón, intermenstrual. Intermenstrual significa que has experimentado tu menstruación, las fechas que te corresponden, ya pasaron días y de un momento a otro experimentas un par de días un sangrado. O sea, no es normal, se supone que tú estás menstruando durante la menstruación, sangras y otros días tú no deberías experimentar sangrado. Entonces, eso nos debería llamar la atención. Una disminución del sangrado, yo esperaría de repente en la perimenopausia, quizás, mujeres más de 42, 43 años de edad. Esperaría también en mujeres, por ejemplo, que toman algunas píldoras anticonceptivas.
Hay píldoras que producen cierta atrofia del endometrio, hacen que ese endometrio, que ese tapición interno no prolifere mucho, y al no proliferar mucho no se va a descamar mucho, por lo tanto no va a haber mucho sangrado. Yo indagaría eso. De repente son pacientes que, claro, fue a la consulta y el médico no le explicó bien seguramente y le indicó algún tratamiento anticonceptivo para manejar de repente alguna irregularidad menstrual, y lo cierto es que, claro, nota que a partir de la toma ya la menstruación es mucho menor. Entonces, en ese contexto, de repente es el anticonceptivo, ¿no? De hecho, puede ser un motivo de preocupación en la paciente, pero hay que indagar. Yo diría, en todo caso, que lo que más vemos es, al contrario, es un exceso de sangrado durante las menstruaciones, ¿no? Doctor, y ya que menciona el uso de las pastillas anticonceptivas, a largo tiempo, ¿esto también afecta de pronto la salud de la mujer, de repente en el tema de fertilidad o en algún sentido? Bien, buena pregunta también. De hecho, hay pacientes, uno percibe, ¿no?, que las pacientes tienen algunas cierta resistencia al uso de anticonceptivos. Asumen de que no estoy recibiendo muchas hormonas y eso me va a hacer daño. Una excelente pregunta. De hecho, el anticonceptivo, como su nombre lo dice, tiene una función, ¿no? Una de ellas es evitar que la paciente salga embarazada. Pero de hecho también para nosotros suele ser un recurso para el tratamiento de algunas enfermedades en cuanto a la menstruación o desarreglos en los sangrados menstruales. No olvidemos que la paciente que está consumiendo un anticonceptivo, ya sea en forma de píldoras, anticonceptivos orales o en ampollas, lo que hacemos es que las hormonas que estamos utilizando comanden el ciclo menstrual, lo comanden, ¿no? Por eso notarán que la píldora anticonceptiva tiene un orden, ¿no? Tiene un orden. Uno no puede tomar la píldora al inicio y lo tomas la que está al final, hay que seguir un orden. Y la idea de un anticonceptivo es que tiene que emular, no sé si sea el término apropiado, de lo que se suscita normalmente en un ciclo menstrual. Es decir, en los primeros días, permitir a partir de una predominancia del estrógeno que prolifere ese endometrio y hacia el final, a base de progesterona, para sostener el endometrio y que después se elimine. Ahora, el que lo tome la paciente puede tener indicaciones de que no salga embarazada, poder regular el ciclo menstrual o aminorar de repente el exceso de sangrado durante las menstruaciones. Ahora, con respecto a la fertilidad, de hecho, el objetivo de un anticonceptivo es que la paciente no experimente ovulación, es decir, que los folículos no crezcan, que no haya ese folículo dominante, que no haya ovulación y la paciente no salga embarazada. Muchas de las ventajas de muchos anticonceptivos es que al suspenderlo vas a recuperar tu capacidad reproductiva inmediatamente. O sea, probablemente algunas mujeres se asustan por el número de años que lo viene utilizando, ¿no? Claro. Entendería que, claro, son 2 o 3 años que lo puedes estar tomando, no ovulas, y uno dirá, ¿tendré problemas para lograr un embarazo después? Es una pregunta lógica, un temor lógico, pero lo cierto es que no. Probablemente al suspender en el primero, segundo, tercer mes ya estás recuperando la ovulación y probablemente no tengas mayores problemas en lograr un embarazo. De manera que no hay que mirar mal al anticonceptivo. De hecho, si tu médico te lo recomienda, es por alguna razón específica, ¿no? Y lo hace por tu bienestar, para evitar de repente un exceso de sangrado, que no pierdas un exceso de sangrado y no te anemices quizás, podría ser una de las razones. Ahora, el uso también de de estas pastillas del día siguiente, por ejemplo, muchas veces están asociados a los cólicos menstruales. Ya, veamos. Yo creo que son podría ser, pero yo creo que son dos cuestiones diferentes, ¿no? De hecho, los cólicos menstruales es algo que la paciente puede ser bastante frecuente en la consulta. Hace referencia a ese dolor de carácter cíclico, ¿no? Periódico que experimenta y que coincide con la menstruación. A ese dolor de carácter cíclico se le conoce como dismenorrea, que es el dolor durante las menstruaciones, guarda relación. Y por lo general está asociado a una enfermedad que últimamente lo vemos mucho en la consulta, que es la endometriosis, que es una causa de dolor pélvico crónico. ¿Ya? A ver, este es un capítulo aparte definitivamente, pero de hecho si la paciente está notando, podría ser algo frecuente que la paciente durante la menstruación siente alguna molestia, es cierto. Pero si en el tiempo notamos que ese dolor se vuelve progresivo, va aumentando hasta tal punto que pueda comprometer tu quehacer diario, o sea, el que te limite incluso tu trabajo, el asistir al colegio, el asistir a la universidad, a tu instituto o a tu lugar de trabajo, ya definitivamente hablamos de un dolor que está fuera de lo normal. Y en este contexto tiene que ser motivo de una visita para una atención especializada. Y probablemente en ese contexto estamos hablando de una endometriosis,
¿Qué es la endometriosis? No es el motivo de día, pero implica la presencia de un tejido endometrial fuera del útero que genera una inflamación crónica y puede estar asociado a eso. Ahora, pero también hay mujeres que, bueno, sienten este dolor intenso de pronto con cólicos menstruales y optan por tomar estas pastillas. Pastillas para los cólicos menstruales. Tenemos Bien. varias en el mercado. Bien, sí. ¿Es lo más recomendable o en qué podría afectar o alterar, ¿no? este ciclo? Bien, de hecho, pues, parte del armamento que tiene como médicos y la paciente para hacerle frente a ese dolor que la limita y que puede comprometer su actividad diaria es el consumo de AINES, ¿no? De analgésicos. De hecho, no está mal, de hecho va a aliviar el dolor. El uso de AINES son antiinflamatorios que va a aminorar ese dolor, pero de hecho estamos hablando de un tratamiento sintomático, no estamos hablando de tratar la causal de la enfermedad, que en este caso podría ser una endometriosis como posibilidad. No estoy diciendo, ojo, que todo dolor sea necesariamente una endometriosis, tiene que ser motivo de estudio. Pero de hecho es llamativo, hay que valorar cómo va creciendo ese dolor en el tiempo, si se hace mucho más marcado y si limita tus actividades y en qué condiciones. Pero sí, de hecho tomar analgésicos es una excelente opción, de hecho eso va a hacer que la paciente se sienta bien. De hecho es bastante triste ver pacientes que experimentan, incluso lloran, experimentan llanto, ¿no? De un dolor que no cede normalmente como cualquier otro tipo de dolores, ¿no? Y solamente la paciente que lo padece es la única que lo sabe, ¿no? Así es. Doctor, y respecto, bueno, hablando de pronto sobre ya sea un mito o una verdad, ¿no? Que se dice acerca de que al comer cítricos o de pronto al bañarse con agua fría podemos cortar la menstruación. Ya, interesante. Seguramente habrá escuchado. Sí, lo he escuchado, pero la verdad que no tendría una respuesta. De hecho, sí he escuchado a varias mujeres que dicen eso, pero me agarró, no sabría decirle cuál sería el mecanismo, ¿no? Sí, es cierto, algunas también mencionan, me sabía escuchar, desde antes, cuando era niño, incluso tenía compañeras, cuando estaba en la natación, que decían que cuando uno estaba en el mar o en la piscina nadando, se cortaba la menstruación. Eso también es cierto. Pero el mecanismo no sabría decirlo, no tengo la información. Muy bien, doctor. Y otra de las dudas por el tema, por ejemplo, de higiene, ¿no? De higiene, o bueno, durante este periodo de la menstruación muchas mujeres utilizan el tema de los tampones o el tema de estas ropas interiores que se pueden reutilizar, ¿no? Inclusive. Ya. ¿Es lo más recomendable o no lo recomienda? Bueno, el uso de las toallas higiénicas, por supuesto, que todas las mujeres, ¿no? Mayormente la utilizan, al menos acá en Perú. Bueno, sí es cierto. De hecho, claro, que la mujer experimente menstruaciones la limita en muchos casos, ¿no? De repente, si tienes que hacer uso de una ropa blanca porque en el trabajo te lo piden, si estás menstruando vas a tener problemas, ¿no? Si de repente eres una atleta, estás en competencias o tienes que ir o haces natación o de hecho el que experimentes menstruación pues te complica y ante esas circunstancias existen algunas formas de sobrellevar esos días, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el uso de los tampones. De hecho, que es un dispositivo que usas a base de algodón, probablemente que lo usas dentro del canal vaginal. La idea es que tiene que haber un recambio, estamos hablando de 3 horas, 4 horas, ¿ya? Y esto es importante remarcarlo porque a veces el hecho de que se prolongue más tiempo del debido podría estar asociado a infecciones bastante serias y severas. Ya, los tampones son una excelente alternativa. Ahora, los calzones, que me haces mención, que sean reutilizables, la verdad que no tengo tanta información sobre ello. He visto que últimamente algunas empresas, algunas marcas están optando por algunas ropa interior a base de algodón, absorbente, sobre todo cuando tengan que dormir, porque hay mujeres que experimentan obviamente algún mayor sangrado de repente durante la noche. Ya, pero sí pudiera ser una opción, pero el hecho de reutilizarlo no creo que sea reutilizable. La verdad tendría alguna precaución o temor, ¿no? De hecho tendría que indagar un poquito más sobre ello, pero la recomendación que haría a todas las pacientes es que sí, pues hacer uso de tus toallitas. La idea es que sean toallas lo más amigables posible con tu zona íntima, porque el hecho de que utilizas algo sintético va a generar irritación y de repente a la par desarrollas alguna infección vaginal. Estas toallas higiénicas perfumadas, por ejemplo. Perfumadas también, claro. No es tan recomendable. La verdad que mientras tenga un perfume no creo que sea lo ideal. De hecho, que yo creo que las marcas en el tiempo se han preocupado en mejorar, a diferencia de repente de tiempos atrás, donde incluso
las mujeres usaban hasta paños o trapitos, ¿no? Antes, en el pasado. Claro. Pero la regla que debemos seguir es que al momento de hacer la elección de una toalla íntima es que sea lo más amigable, mientras sea más de algodón, mientras menos sintético sea, probablemente sea la recomendación. Y el otro, el recambio, ¿no? No podemos pretender hacer uso de una toalla, y más si está empapada, por más de 3, 4 horas, ¿no? No creo que sea lo más recomendable. Y otro de los usos también que de pronto no se da mucho todavía en el Perú, pero sí de pronto de estos grupos que buscan que sea ecoamigable, el uso de la copa menstrual. Es recomendable porque hablamos de que, bueno, vamos a introducir, ¿no?, algo ahí debajo. La copa es recomendable, es cierto, se coloca, es de plástico, de un material tipo silicona, se coloca en aras de eliminar la menstruación ahí, tiene una proyección que permite que la sangre salga. Yo creo que, no creo que sea un método tan masivo, que esté tan masificado, pero hay pacientes que sí lo usan. Yo creo que es una alternativa, no tiene indicaciones en el sentido que hay que saber utilizarlo. De hecho, también hay que hacer una adecuada higiene cada vez que lo usas, ¿no? Una vez que retiras la sangre, hacer una pequeña limpieza. Pero sí es válido. Yo creo que si la paciente le va bien el hecho de andar con su copita y así eliminar el contenido de esa menstruación, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, vamos respondiendo de pronto algunas preguntas que nos ya vienen haciendo aquí justamente en la transmisión. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es, si una empieza a menstruar a la edad de 14 años, ¿se va a retirar la regla más tarde o a menor edad? Es una excelente pregunta. De hecho, claro, una persona puede asumir: mi menstruación ha sido bastante temprana, por ende la menopausia me tendría que dar antes. El razonamiento puede ser si es válido, pero lo que debemos saber que aun cuando tu menstruación inicia a los 12, 13 años, no en una etapa muy temprana, es probable que también la menstruación se retire antes o mucho después. La menstruación hace referencia a la presencia de los folículos en los ovarios, a la reserva ovárica que tiene la paciente. Entonces, ¿qué significa la menopausia? A ver, vamos a contestar en función de forma inversa. El que una paciente deje de menstruar significa que la reserva ovárica, los folículos que tiene la paciente se han agotado. Los folículos son esas pelotitas que están dentro de los ovarios, donde están contenidos los óvulos. En cada pelotita hay un óvulo. Cuando una mujer inicia su ciclo menstrual, el primer día arranca de su ovario con una serie de pelotitas en su interior, que son los folículos. Cada folículo tiene una serie de células, que son las células granulosas, que son las que producen hormonas, que son las que producen estrógenos. Entonces, conforme van pasando los ciclos menstruales, se va agotando ese corte de folículos con los que inicia la menstruación en cada ciclo menstrual. El hecho de que la paciente cese en la menstruación 45 o 47 años hace referencia de que ya ha habido una depleción de ese número de folículos. De manera que el que hayas arrancado antes o a una edad determinada que tenga implicancia necesariamente a que tu cese de menstruación sea antes de tiempo, yo diría que es una verdad parcial. Porque también vemos pacientes que han iniciado sus menstruaciones a los 12, 13 años de edad, una edad promedio, y que probablemente experimenten alguna falla ovárica precoz, o sea, antes de los 40 años de edad, o una menopausia un poquito más temprana de lo habitual. Entonces, podría tener en parte de razón, pero lo que quiero ahondar y recalcar es que el cese de la menstruación está relacionado no necesariamente a la edad de tu inicio de tu menstruación, sino al cese en el número de folículos con los cuales has iniciado tu etapa reproductiva, desde tu pubertad. Una mujer inicia la pubertad con unos 400.000 óvulos más o menos, que se van agotando a lo largo de la vida reproductiva mes a mes. Y más o menos, ¿cuál sería la edad en la que una mujer ya deja de menstruar y entra a la menopausia? Bien, en la práctica, en la consulta, vemos que en promedio son 48 más o menos 2 años. En promedio, es lo que estamos viendo, ¿no? 48 años en promedio, diría yo, que es la edad promedio en la cual la paciente deja de menstruar. Pero que hay algunas mujeres que de pronto se empiezan ya a preocupar, se sienten un poquito hasta deprimidas porque ya dicen, pues he dejado de menstruar y no sé, de pronto ellas asumen como
como le dan otro significado a ello. Bien, sí, lo que mencionamos creo que hace un momento, es cierto. De hecho, a veces se puede tener un concepto místico de la menstruación, como mencionamos en algún momento quizás. Hay pacientes que asumen, o mujeres que asumen que si una mujer no experimenta menstruación, la sangre mala, la sangre que está acumulando desechos se está quedando en el interior de la mujer y puede generar enfermedades. Y no es así, ¿no? De hecho, como mencionamos, la menstruación es el descamamiento periódico de ese endometrio, de ese útero que se prepara ante la posibilidad de un embarazo. Entonces, no es necesariamente que si no menstruas se te está quedando la sangre mala o tóxicos de tu organismo, sustancias de desecho y que si no lo eliminas te vas a enfermar. No va por ahí el tema, ¿no? Pero es importante mencionarlo, ¿sí? Porque hay mujeres que aún lo siguen creyendo, ¿no? Así es. Bueno, en todo caso es parte de un proceso normal, ¿no? En la mujer. Normal, sí. Inicia, pero también acaba. Sí. Así es. Doctor, tenemos otra pregunta de María Flores. Dice, si una niña adolescente no menstrua en 6 meses, ¿qué puede significar? ¿Es posible preguntarle la edad de la paciente o no? No detalla. Niña adolescente. A ver, lo primero que tenemos que hacer es primero valorar la edad de la paciente. No es lo mismo que sea una niña de 10 años, 9, 10 años, a que sea una niña de 20 años. 2, valorar si previamente ha tenido menstruaciones regulares. Habría que valorar eso, ¿no? Porque si es una paciente que de repente en el pasado reciente tuvo atrasos menstruales repetitivos, periódicos, probablemente pudiera ser una enfermedad de las que mencioné, como un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Tendría que hacer una valoración, por ejemplo, del peso de la paciente. Si yo la veo a la paciente un poquito con un sobrepeso, ¿no? Podría pensar en un trastorno metabólico. Si de repente tiene 22, 25 años de edad, le veo con acné, con comedones, le veo con un vello en la zona del rostro, ¿no? Un tipo de lanugo, ¿no? Y anda tapadita, con un sobrepeso, insisto, probablemente empezaría enfermedades como un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, la recomendación que yo le haría es que definitivamente necesita una evaluación. No es normal que una paciente no experimente menstruaciones durante 6 meses. Y la recomendación sería que, claro, acuda a la consulta y desde luego partiríamos con una ecografía transvaginal. Ahora, y lo otro, pues, paciente en edad reproductiva, atraso menstrual, de repente sexualmente activa, tiene pareja y no se cuida, desde luego descartar un embarazo, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, incluso en la emergencia, ¿no? Que hemos visto mujeres que tenían atraso, no les dan mucha importancia, llegan por dolor y se va a hacer la ecografía y vemos un producto, un bebé dentro que tiene 20 semanas, 25 semanas, 30 semanas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque a veces, aunque uno no lo crea, se puede presentar, ¿no? Doctor, y respecto a eso también, alguna vez he escuchado, por ejemplo, de que hay mujeres de que están embarazadas y siguen menstruando. ¿Eso puede pasar realmente? No, la verdad que eso no es tan normal, porque, repito, claro, algunas lo asumen. De hecho, si está embarazada y experimenta un sangrado, yo debería preocuparme porque podría ser de riesgo de una pérdida de un embarazo, de una amenaza de aborto, por ejemplo. Pero lo cierto es que en el embarazo la regla debería ser que no debería haber sangrado. ¿Por qué? Porque el endometrio, que es lo que se descama en una menstruación, en el contexto de un embarazo el endometrio está grueso, es ese colchón que va a permitir que el embrión, que ese fetito posteriormente crezca hasta final del embarazo. Entonces, no es la regla, no sería normal, no sería habitual que la paciente experimente sangrados. Al contrario, si estás embarazada y estás sangrando, deberías preocuparte porque lo primero que pensaríamos es, al menos si tienes menos de 20 semanas, pensaríamos en una amenaza de aborto, ¿no? Muy bien, doctor. Sí. Bien, invitamos a nuestros seguidores a darle like a la transmisión o si también conoces a alguien que le pueda interesar este tema, dale compartir. Y también no te olvides de dejar tus comentarios o también tus preguntas sobre la menstruación. Bien, seguimos con las preguntas. Nos dice María Bazán, dice, hola, ¿qué pasa con una mujer de 32 años que menstrua manchas 2 días, al día siguiente nada, pasa 2 días y presenta cólicos y hay más sangrado? ¿Es normal? Bueno, sí de hecho es llamativo, ¿no? Lo correcto, lo normal es que en los primeros días de la menstruación hay un sangrado regular con un color rojo rutilante, brilloso, ¿no? Y que conforme van pasando los días, esta se vuelve más oscuro y baje en el volumen. De hecho que no es normal. Yo lo que le diría, lo que aconsejaría es que tendría que pasar consulta y definitivamente pedirle una ecografía e indagar
otras situaciones, ¿no? Si está consumiendo algún tipo de anticonceptivo o si tiene quizás alguna enfermedad, ¿no? Si vemos que hay un sobrepeso, hay problemas para bajar de peso, repito, acné, no logra un embarazo. Entonces yo tendría que descartar y probablemente pedir no solamente una ecografía, sino algunos exámenes hormonales, ¿no? Incluso hasta pedir una evaluación por un endocrinólogo si que fuera el caso. Doctor, ¿usted recomienda que de pronto a las mujeres llevemos un tipo de control de cuándo iniciamos la menstruación o de cuándo termina? Bien, sí, yo creo que la recomendación que yo haría, y es que, claro, debería darse ese hábito en las mujeres de que cuando inician su menstruación tienen que marcarlo en el calendario. Porque eso te va a permitir saber lo correcto, tener un promedio de ese ciclo menstrual. Habíamos mencionado que el ciclo menstrual dura entre 21 y 35 días y lo correcto es marcar en el calendario mes a mes cuándo inició, cuántos días duró tu menstruación. Y si empezamos a notar pues un desarreglo que se va prolongando los días o al contrario se va reduciendo, ser motivo de consulta, ¿no? Y lo otro, si quieres lograr un embarazo, porque hoy en día vemos que lastimosamente los problemas de fertilidad se están presentando, ¿no? El hecho de que la paciente posponga una maternidad por un tema personal, tema profesional, cuando quiere lograr un embarazo no sabe cuándo hacerlo, cuándo lograrlo, entonces no saben muchas cuándo tener relaciones sexuales. Y lo otro también, me pasa también en la consulta que pacientes que tienen problemas para lograr un embarazo, bueno, no saben cuándo es su día, y lo otro les preguntas, ¿y tu frecuencia en las relaciones sexuales cuánto es? ¿A la semana cuántas veces? Una vez a la semana, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo lograr un embarazo? Para empezar, la frecuencia es baja. Y lo otro es que probablemente no lo estamos haciendo, no tienen las relaciones los días que la paciente experimenta ovulación. Entonces, el hecho de que tú marques te va a dar la opción de que aun cuando la frecuencia esté disminuida por cuestiones de la pareja, ¿no? De hecho, o relaciones muy largas, ¿no? Donde suele ser más frecuente esto, te permita dirigir qué día tener relaciones sexuales si quieres buscar un embarazo. Entonces sí es importante, yo creo que es un hábito inteligente, saludable, responsable de marcar tu fecha de menstruación. Y creo que hoy en día incluso los celulares hay aplicaciones que te permiten. Y te dicen todavía qué día debes tener relaciones sexuales, ¿no? Así que no hay excusa. Y hay algunas parejas que de pronto a veces se guían por el método de ritmo. ¿Lo recomiendas? El método de ritmo yo creo que es un método válido. La premisa por la cual actúa el método de ritmo es que la paciente no es fértil todos los días. De hecho, que mientras más cerca estemos a la menstruación, las posibilidades van a ser menores, porque se entiende que si ha habido una menstruación, el endometrio está delgado, fino, no hay un buen colchón para que crezca el embrión. El método de ritmo dice que puedes tener relaciones sexuales desde el primer día de tu menstruación hasta 8 días después, o desde el primer día de tu menstruación hasta 8 días antes. En ese intervalo de días podrías tener relaciones sexuales. Pero es peligroso porque si tienes menstruaciones irregulares, no sabes cuándo va a iniciar tu regla, ¿no? Si por ahí has visto tu menstruación, la idea es que sea lo más próximo a tu menstruación. Pero ya si te estás alejando de tu primer día de regla, yo creo que corres mucho riesgo de que logres un embarazo no deseado, si es que es el caso, ¿no? O sea, podría utilizarse para aquellos que tienen menstruación regular. Regulares, sean bastante responsables en ese sentido. Y si lo pudieran combinar con otro, pues, ¿no? Por ejemplo, con otro método natural, el coitus interruptus, ¿no? O sea, eyacular fuera de tu pareja, pero en los días libres de peligro, ¿no? Pero aún así también no es un método recomendable en primera instancia, ¿no? O sea, en primera instancia como profesional que sea en función de efectividad, no creo que sea lo primero que recomendaríamos. Pero entendemos pues que sí hay pacientes que lo realizan, lo practican, las parejas de tiempo. Pero lo que tienen que saber es que hasta 8 días desde el primer día de la menstruación. Más ya el riesgo es sumamente alto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Seguimos también con otras consultas de nuestros seguidores. Dice Roxana Fiesta, dice, doctor, buenas tardes y gracias a la vez. Dice, tengo pólipos y quistes, sangrado 10 días fuertes y todos los meses menos sangrado. Dice, me dice el doctor que me tienen que quitar el útero. ¿Está bien lo que me van a hacer? Tengo endometrio demasiado grande. ¿Qué edad tiene? ¿Mencionó la edad? No. No menciona la edad. Pero también agrega, dice, tengo mamá y abuela materna con cáncer de útero y mamas, tengo hipotiroidismo. ¿Qué opinión me puede brindar? Y también mi abuela paterna
tiene cáncer de mamas? Bien. Mire, de hecho es un problema frecuente, ¿no? Es una paciente que ya nos está dando algunos datos importantes. Uno de ellos que tiene sangrados abundantes, le han dicho que tienen pólipos. Los pólipos son unas tumoraciones que tienen un pedículo que están dentro del útero. Hace referencia también a un endometrio grueso. Probablemente no sé si sea tan válido, pero para nosotros en la edad reproductiva el endometrio debe medir aproximadamente hasta 15 milímetros. Si vemos un endometrio que mide más de 15 milímetros y probablemente es algún otro signos ecográficos, o sea, una vascularización aumentada, una pérdida de la interfaz entre ese endometrio, ese tapición interno y el miometrio, pueden ser señales de riesgo de la posibilidad de algo, de un problema endometrial, de una neoplasia quizás. No quiero alarmarlo a la paciente, pero entiendo que ya al parecer hay un manejo porque le han hecho el diagnóstico de un pólipo, le han hecho el diagnóstico de un endometrio grueso. Creo que ya están deslizando la posibilidad de una histerectomía, sacarle el útero. De hecho hay que conocer más detalles, ¿no? Pero si tiene los antecedentes familiares, hay un riesgo de cáncer de endometrio, hay pólipos, probablemente sea una paciente que ya tenga una paridad satisfecha, es decir, ya logró su objetivo de ser madre, el número de hijos. Yo creo que no suena muy descabellada la idea de considerar retirar el útero, ¿no? Yo creo que si su médico se lo está recomendando, yo creo que debe tener razones para hacerlo. Pero eso sí, la recomendación sería que, si hablamos de un endometrio grueso, menos tener la certeza de que no es una neoplasia, ¿no? Hacemos una biopsia previamente, tomamos una muestra de tejido de ese endometrio y si vemos que no es una neoplasia maligna, se puede sacar tranquilamente el útero sin ningún problema, ¿no? De hecho hay otras opciones también, disculpa, puede ser el de una histeroscopía también, hay otras opciones también, pero si tu doctor ya te está recomendando una histerectomía, debe tener sus razones. Muy bien, muchísimas gracias Roxana Fiesta por su consulta. Seguimos ahora con Guadalupe de la Cruz. Dice, buenas tardes, a mi hija de 17 años no le viene la menstruación hace 3 meses. ¿Tengo que llevarla al ginecólogo? Yo me hago una idea, pero bueno, sí. Doctor, usted es el especialista. Bien, 17 años, lo cierto es que está en el pico de la edad reproductiva. No es si ha menstruado con normalidad los años anteriores de forma regular, el que no experimente menstruación, yo creo que tiene que ser motivo de alarma, ¿no? A ver, lo primero pues que hacemos ante una paciente con un atraso menstrual en edad reproductiva es descartar un embarazo si es que fuera el caso, salvo que ella tenga otros problemas, ¿no? Pero a ver, si fuera una paciente que viene a la consulta y vemos que no hay otra sintomatología, ¿no? La vemos con un sobrepeso, no la vemos con acné, es la primera vez en su vida que tiene este atraso menstrual, de repente si indagamos en su vida sexual, de repente no usa ningún método anticonceptivo, lo primero, lastimosamente, que tenemos que hacer es descartar un embarazo. Y si no, la ecografía, y eso lo haremos también con una ecografía transvaginal y ver qué podría ser, ¿no? De hecho que sí, pues hay grandes posibilidades de eso, ¿no? Bueno, no siempre podemos asumir un embarazo en todo caso, ¿no? Siempre hay otras complicaciones que de pronto se puede dar. Sí, claro, no podemos omitirlo, pero tampoco no pretendemos decir que sea necesariamente eso, ¿no? Pero sí estamos en la obligación de descartar en primera instancia y de ahí pasar a otros exámenes, ¿no? Pero insisto, hay trastornos metabólicos, se me ocurre el hipotiroidismo que está asociado también a menorreas, así que habría que indagar, pues de repente hay un sobrepeso ahí, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Seguimos con Juana Yucra, dice, mi nieta tiene su primera regla durante un día y el tercer día de nuevo regla, ¿eso es normal? Su nieta, no dice la edad. Su nieta, no indica la edad. Ah, sí, perdón, 11 años. 11 añitos. Sí, regla un día y al tercer día nuevamente le viene la regla. Bien, el dato yo creo crucial acá sería saber cuándo inició su menstruación. Hay que tener en consideración que cuando la menstruación se inicia en una chica muy joven, obviamente va a tomar un tiempo en restablecer un patrón. Puede ser bastante frecuente que la paciente menstrue un mes y algunos 2-3 meses no menstrue y vuelva a experimentar otra menstruación. No debemos olvidar que el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el eje hormonal que tiene el ser humano, puede estar inmaduro y va a tomar un tiempo en restablecerse, en asentarse como debería, ¿no? En buscar esa regularidad. La ventana que normalmente esperamos para eso es de 2 años aproximadamente, de manera que si tienes 11 años y experimentó una menstruación recientemente,
y no hay ningún otro factor de riesgo, yo creo que no me preocuparía aún. De hecho, igual la recomendación es que sea visto de repente por su pediatra en primera instancia, ¿no? Y de repente de ahí un ginecólogo infanto-juvenil o un ginecólogo como cualquiera de nosotros, ¿no? Que también que podría orientar eso, ¿no? Y de hecho para nosotros la prueba auxiliar básica es una ecografía, ¿no? Que nos permite descartar algunas cosas. Muy bien, doctor. Tenemos también otra seguidora que se ha conectado recientemente. Ella consulta acerca de los dolores menstruales. Dice, quisiera saber por qué me duele tanto la menstruación. No tengo quistes, ¿a qué se debe? Pregunta por su hija. Su hija tiene 19 años, tiene dolores muy fuertes durante la menstruación y no tiene quistes. Bien interesante, justo lo que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? De hecho, el dolor de carácter periódico, cíclico, que coincide con la menstruación, hace referencia a lo que conocemos como una dismenorrea. Y eso lastimosamente está relacionado con una entidad que vemos últimamente, que es la endometriosis. Lastimosamente la endometriosis es una enfermedad que de primera instancia suele ser un poquito difícil determinar, hacer el diagnóstico. No se hace con una ecografía. Para hacer el diagnóstico de una endometriosis habría que hacer una intervención quirúrgica, una laparoscopía diagnóstica donde visualizaremos de forma directa estos implantes que pueden estar sobre el útero, sobre el ovario, sobre las trompas, sobre el intestino. Mire, entiendo que para que nos llegue a escribir y describa dolores muy intensos, ¿no? Así es. No es algo habitual. Entonces yo creo que ella es una excelente candidata para pasar una consulta médica y de repente dirigirla para descartar una endometriosis, lo que implicaría probablemente una ecografía con mapeo endometriósico, que también tenemos en nuestro servicio gente que realiza ese tipo de ecografías especializadas, ¿ya? Y eventualmente hasta una cirugía para corroborar si efectivamente se puede hacer la causal. Sí, entiendo. Entonces, lo que te sugeriría es que pases la consulta si perteneces a nuestra jurisdicción, ¿no? ¿Se terminó? Así es. Encantado de atenderte. Profesionales muy capaces para poder dar solución a esto, encaminarte incluso hasta llegar a una intervención quirúrgica que fuera el caso, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, y hay otra pregunta también muy interesante de acá de una de nuestras seguidoras acerca de la anemia también, ¿no? Porque habla de que su amiga menstrua mucho y ella sufre de anemia. Entonces, cada vez que regla, como que se le baja. Bien. Lo cierto es que la menstruación no debería ser lo abundante como para que pueda comprometer tu hemoglobina. Entonces, el hecho de que esté con una anemia pone en evidencia, y si tiene el origen alteraciones de la menstruación, definitivamente algo no anda bien. Y las causas de una hipermenorrea, un exceso de sangrado, probablemente sea un pólipo, un mioma, y lo otro, descartar otras enfermedades, de repente trastornos hematológicos, deficiencia de algunos factores de coagulación, por ejemplo, y en ese contexto, como parte del estudio, quizás evaluación por un ginecólogo o un hematólogo. Pero lo cierto es que la menstruación en toda mujer no debería comprometer la hemoglobina. Entonces algo no anda bien. Entonces entiendo que debería ser una paciente que debería pasar consulta, hacerse una ecografía transvaginal, y si no encontramos absolutamente nada que lo motive, de repente incluso hasta la evaluación por un hematólogo, si es que fuera el caso. Sería la recomendación que yo daría, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Lourdes Garland por su consulta. Y tenemos también a Rubí Balcazar. Dice, buenas tardes, doctor. A inicios de este año me realizaron una histerectomía subtotal y ahora, casi los primeros días del mes, que es cuando yo menstruaba, me duele mucho la cabeza y me da mucha ansiedad y ganas de llorar. ¿A qué se debe? Ya, bien interesante. Hace referencia a una histerectomía subtotal. Significa que le han retirado parte del útero, han dejado el cuello uterino, probablemente alguna indicación debe tener. La causa más frecuente de indicación de histerectomía suele ser los miomas uterinos. Ahora, habría que valorar la edad de la paciente. ¿Pone la edad? No. 45 años de edad. Mira, normalmente cuando hacemos una histerectomía solemos dejar al menos uno de los ovarios o los dos ovarios. El hecho de que te quiten el útero, obviamente ya no vas a experimentar menstruaciones, pero se entenderían que los ovarios que están ahí deben de seguir produciendo hormonas, si que fuera el caso. No pone el tiempo del antecedente de la histerectomía. ¿Hace qué tiempo o no? No menciona. No. Inicios de este año. Lo otro que pudiera estar pasando es que estás en la edad donde de forma natural o fisiológicamente ya probablemente estés entrando en la menopausia.
y aun cuando ya no veas menstruación porque no tienes útero, probablemente en tu organismo se entiende que ya se puede haber iniciado. Y hablar de una menopausia es hablar de la no producción hormonal por parte de tus ovarios. Y eso se puede poner de manifiesto con cefalea, esa sensación, esos calores que le llamamos bochornos, la labilidad emocional, tendencia al sueño, síntomas depresivos de repente. Entonces, yo creo que no es algo que debería alarmarme, probablemente por la edad yo pensaría en eso, y de repente podría ser candidata a recibir algún soporte o algún suplemento hormonal que te permita llevar al menos estos primeros meses o años de una menopausia que puedas estar iniciando, ¿no? Te sugeriría que consideres pasar consulta y de repente por un ginecólogo y de repente recibir hasta una terapia de reemplazo hormonal si es que fuera el caso, descartando algún otro tipo de enfermedades. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y tenemos, de hecho, también otras 3 preguntas más que nos realizaron en la publicación pasada, en la publicación promocional de justamente del tema del día de hoy. De parte de Rosa Núñez comenta, ¿no? Doctor, mi hija regla 2 veces al mes y dice, tiene mioma 1 y también en la uretra tiene quiste por encima de la uretra. ¿Por qué esta baja de hemoglobina? Por esta baja de hemoglobina ya no va al hospital para su control. Sube su sangre, pero cuando regla 2 veces baja su hemoglobina, tiene que colocarse ampolla de hierro en las venas. ¿Qué podría hacer? Bien, la paciente hace referencia a un diagnóstico ya establecido, que es miomatosis uterina, tiene un mioma, y describe un número, que es un mioma 1. Nosotros tenemos una forma de clasificar la ubicación de esos miomas en números. Puede ser mioma tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando dice un mioma tipo 1 significa que esa tumoración está dentro de la cavidad del útero, en la cavidad dentro del útero. Y esos son los miomas que suelen ser más sintomáticos porque están asociados a sangrados abundantes durante la menstruación. Entonces, esa es la causal. Eso está propiciando que tenga anemia, que sus sangrados sean abundantes. Si es que ese es el caso, ella debería ser sometida probablemente a una histeroscopía, o sea, ingresar con una camarita a través del orificio cervical, identificar la tumoración y hacer la resección de esa tumoración y retirarlo. Yo creo que esa es la madre de los problemas. Yo creo que resolviendo eso se va a resolver esas molestias, ese malestar, ese descenso de hemoglobina. Así que te invito de repente a que pases consulta y saques cita y se te puede evaluar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias a todos por cada una de sus consultas, de sus comentarios. Ya saben que este programa está diseñado especialmente para ustedes y que cada viernes traemos un nuevo tema donde también van a poder dejar sus consultas siempre en la casilla de los comentarios. Doctor, una consulta con respecto a la menstruación luego de que la mujer, ¿no?, da a luz. ¿Luego de cuánto tiempo le llega o cuál es lo normal en este caso? ¿Qué se puede esperar? Bien, repito, la menstruación es la activación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, cuando la mujer sale embarazada, existe una suerte de reposo de ese eje en lo que respecta a la influencia que puede tener en el útero. Entonces, normalmente cuando la paciente ya experimentó un parto vaginal o una cesárea, ya fue madre, en los primeros meses la paciente no experimenta menstruación. Significa que ese endometrio no se ha desarrollado, por lo tanto no se descama. Entonces, y aparte el hecho de que la paciente deje de lactar hace que se eleve la prolactina, inhibe de repente también el proceso de la ovulación. ¿Estamos de acuerdo? Si la lactancia no se cumple como debería, de forma exclusiva cada 3 horas, probablemente en cualquier momento pueda venir la menstruación. El hecho de que venga el sangrado, ya hablamos de una reactivación de ese eje, reactivación de ese ovario, de ese útero, y que se haya restablecido las ovulaciones. De manera que es en ese momento donde ya el riesgo de un nuevo embarazo puede estar. De manera que yo diría que es normal que entre 5 o 6 meses la paciente no experimente menstruación y no deberíamos preocuparnos. O sea, es normal, así que por ahí yo creo que algún par de meses más o menos, pero es normal, es parte de, y por lo general está asociado a la lactancia, ¿no? Muy bien, doctor, tenemos también otra pregunta más de Flor de Agreda. A mí me hicieron esterectomía hace 10 años, tengo 48 años y hace 3 años tengo mucha
resequedad e infecciones urinarias recurrentes, bochornos, ansiedad y mucho dolor de cadera. Me duele todo el cuerpo y no puedo dormir. Bien, lo que está manifestando la señora es síntomas propios de una menopausia, ¿no? Habíamos mencionado que la menopausia es el cese de la capacidad reproductiva de la mujer, es el cese en la producción hormonal por parte del ovario, ya no hay producción del estradiol, que es una hormona femenina por excelencia que actúa a todo nivel, actúa en lo que es el trofismo de los tejidos, de las glándulas mamarias, en la humectación de la piel, del canal vaginal, del cabello. También es un protector cardiovascular. Es bastante raro que una mujer que menstrua experimente infartos, por ejemplo, y eso tiene que ver los estrógenos. Entonces, si una mujer ya no produce hormonas, es eventualmente que se dé esa resequedad. Vamos a notar un adelgazamiento de esa mucosa vaginal, que el acto sexual sea un poquito molesto, doloroso, ¿no? La fricción sea molesta. Entonces, lo recomendable en ese contexto es, de repente, dar alternativas a esas hormonas, a esos estrógenos, de repente dar humectantes, cremas vaginales, de repente dar suplementos de calcio. Hay unos productos que son las isoflavonas de soya que tienen una acción similar a los estrógenos, y así podríamos ayudarlo de forma importante a la paciente, ¿no? Pero ojo, que no toda paciente debe ser sujeta a una terapia de reemplazo hormonal. Tiene que ser una paciente estudiada, no debe tener factores de riesgo de cáncer, y darle alguna alternativa de tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos también a Gracia León. Tengo una consulta. Dice, mi hermana tiene una enfermedad crónica. A la edad de 37 años le tuvieron que suspender la regla permanentemente por tratamiento a su enfermedad. ¿Eso afectaría más adelante su salud? ¿Qué prevención debería tomar, doctor? Si le han suspendido la regla, hay una indicación médica. Y vuelvo a decirlo, si ha tenido una razón y un objetivo, yo creo que no debería preocuparse. El temor podría ser que la paciente o el familiar esté asumiendo que al no menstruar va a haber problemas. Y insisto, la menstruación es un evento periódico que no es otra cosa que el descamamiento del endometrio. No es más que eso. No es la acumulación de sangre mala, no es la acumulación de sustancias de desecho. El que la paciente no menstrue, no hay ningún problema. El ovario sigue produciendo hormonas. Se me ocurre, por ejemplo, una atrofia endometrial. A veces resecamos el endometrio, o ha sido sometida de repente a legrados uterinos a repetición y hemos barrido con ese endometrio. Es una paciente que no va a experimentar menstruaciones, pero eso no implica que la producción hormonal por parte de los ovarios vaya a tener problemas. Yo creo que no es el caso, y es algo que no debería preocuparse. Si hay una indicación médica, debe ser por algo, ¿no? Y a respetar esa indicación. Así es. Doctor, y en cuanto al tema de higiene, ¿no? O al tema del uso de estas toallas higiénicas, por ejemplo, durante la menstruación, ¿cada cuánto tiempo, ¿no?, se recomienda tener la toalla higiénica? Porque de pronto uno dice, voy a utilizar hasta donde me dé la toalla higiénica y... No sé. Sí, claro. Es cierto, ¿no? La idea es que hay que saber, pues, que no debería durar mucho tiempo. La sangre, conforme van pasando los minutos y las horas, se va descomponiendo, cambia la coloración, ¿no? Entonces, la idea es que debería cambiarse, pues, cada 3 o 4 horas, ¿no? No podemos pretender permanecer con una toalla que esté cargada, empapada durante muchas horas. Creo que al final también es sumamente incómodo para una mujer estar con una toalla bastante tiempo, ¿no? Y de hecho puede haber también la proliferación de gérmenes, infecciones, mal olor, y que se arrastre otras cosas. Yo creo que la recomendación son cada 3 o 4 horas, ¿no? Y hablamos también de una higiene adecuada, ¿no? La higiene, sí, sumamente importante. Yo diría que en el contexto de una menstruación, la higiene podría ser 2 o 3 veces al día. Tampoco no hacer la higiene permanentemente, repito. De repente algunas mujeres optan por algunos jabones un poquito agresivos, y en ese contexto, pues, más es el daño que vamos a generar que otra cosa. Hoy en día ya se disponen de jabones destinados para esa zona. Puede ser jabón de avena o de glicerina, si es que no hay muchos recursos. El uso de repente secarte con papel toalla. No podemos pretender secarnos esa zona íntima, al menos en el caso de las mujeres, con una toallita con la que te has sacado otras partes de tu cuerpo, ¿no?
yo diría eso, no ser tan agresivo tampoco en la higiene. Entiendo que algunas mujeres también lo hacen porque se consideran y se asumen como muy limpias y hay que limpiarlo bien, pero al contrario, a veces nos podemos exceder. Entonces yo sugiero que de repente levantarte básico, a mediodía podría ser una segunda vez y antes de llegar a tu casa, antes de descansar, podría ser una tercera vez con tranquilidad. Sería la recomendación que yo daría. Humectar más esa zona, más tiempo, puede ser que proliferen hongos y tenemos que tratar con otro problema, ¿no? Claro. Y otra cosa también que se recomienda es el uso de ropa interior de algodón. ¿Por qué? Porque en el mercado también encontramos de sintéticos o de otro tipo de telas, en fin. Sí, bueno, es cierto, ¿no? De hecho, a veces, claro, por una cuestión, algunas mujeres optan por usar hilos, ropa de encaje, que puede ser muy vistoso, muy bonito, muy sexy, por utilizar otro término, ¿no? El tema es que a veces no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque hacer ropa sintética o muy pequeña de repente genera irritación, y el que haya una irritación puede generar que algún germen ingrese y genere algún tipo de infección. No es la idea. Si me preguntaran a mí como ginecólogo, la recomendación que yo haría es que usen calzones de algodón, si es posible los un poquito anchitos, o si no un bikini, que creo que es lo más adecuado, ¿no? En aras de no atentar contra la, ¿cómo llamarlo? Las buenas mujeres por que se le quede bien la ropa y eso, ¿no? No tengo el término apropiado. Pero sería lo más... O sea, si comparamos eso frente a un hilo, por ejemplo, obviamente la idea sería un calzón pequeño de algodón, pero no tan pequeño. El hilo, si la mujer basta que haga jale su truza adelante, va a hacer que haya un arrastre de la zona del perianal hacia la vagina, y ese es un arrastre definitivo de gérmenes y las posibilidades de infecciones, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, va por ahí el tema. Muy bien, doctor. Bueno, tenemos una última pregunta más antes ya de despedirnos, de parte de Gracia León. Dice, ¿es normal los cólicos y dolor de cintura en la menstruación? Bien, como mencionamos hace un rato, dolor durante la menstruación no debería ser dolorosa, no debería. Eventualmente puede haber alguna molestia, sí es cierto. Pero si ya llegan a comprometer tu vida diaria, el asistir al trabajo, al colegio y otras cosas, y ya progresar en el tiempo a tal punto de comprometer dolor de cintura y esas cosas, y que sea de carácter cíclico, probablemente estamos en la obligación de descartar una endometriosis. Entonces, quiero mencionar que hablar de una endometriosis es hablar del implante de un tejido mucoide, inflamatorio, fuera del útero, en las trompas, en el útero, en los ovarios, en el intestino, en la zona de la vejiga o más. El hecho de que haya un dolor que coincida con la menstruación es llamativo y debe ser motivo de estudio. Entiendo de repente las molestias que debes de tener, pero claro, acá el elemento puntal que nos hace pensar en eso es el dolor de carácter cíclico. Yo te invito a que tengas que pasar una consulta, una evaluación, plantear un plan de trabajo y de repente descartar definitivamente una endometriosis, ¿no? Muy bien, doctor, Sí. Muchísimas gracias por atendernos. Todas las consultas que el día de hoy nos han llegado han sido muchísimas, y de verdad también gracias a ustedes. Lo importante es que podamos informarnos un poquito más sobre los diversos temas, ¿no?, en salud y bienestar, ¿no?, que es lo que nos interesa. Bien, ya estamos ya en la parte final del programa y ya nos toca despedirnos, no sin antes también recordarles sobre nuestro canal de WhatsApp. De repente ustedes que necesitan conocer acerca de cuándo van a aperturar el tema de las citas, o qué tipo de actividades está realizando el hospital Vía El Salvador, o diversos temas de salud, o de repente también sobre qué tema se va a abordar la otra semana en Habla Doc, entre otros temas, ya saben que pueden unirse a nuestro canal de WhatsApp, que justamente tenemos el enlace, ¿no?, en los comentarios. Ustedes le pueden dar clic e inmediatamente los va a redirigir a nuestro canal. Y también recuerden que tenemos el código QR. Ustedes simplemente lo escanean e igualmente los va a redirigir al canal de WhatsApp que ya tenemos. Y bueno, y asimismo, la otra semana, el día viernes a las 4 de la tarde, a la misma hora, también tenemos otro tema muy interesante con otro de nuestros especialistas, el tema de diabetes. Entonces, el día jueves, cambiamos de fecha, que jueves a las 4 de la tarde
¿no?, con el tema de diabetes, así que no olviden de conectarse al Facebook Live de nuestra institución. Doctor, de pronto, antes de despedirnos, una última recomendación para quienes nos están viendo el día de hoy. Bien, en primera instancia quiero agradecer la oportunidad de haber podido participar en una fecha más de este Habladoc. Espero que la información haya sido buena, haya tenido la llegada, me haya dejado entender. Y la recomendación que yo daría es que ante cualquier problema o inquietud, estamos prestos para poder resolverlo, para poder atenderlas con mucho gusto. Nuestra población objetivo, que es la población femenina, nuestro hospital cuenta con todos los implementos necesarios como para hacer un adecuado diagnóstico. Tenemos excelente equipo de ecografías, un excelente equipo de profesionales en distintas áreas, una sala de operaciones sumamente competitiva. Así que, de haber algún problema, no duden en sacar una cita con nosotros y prestos para poder resolverlas y darle alguna alternativa o un plan de trabajo. Y muchas gracias una vez más a mi institución, al Hospital de Emergencias de Vida de Salvador. Muy bien, muchísimas gracias también, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado el día de hoy. Nos vemos la otra semana. Adiós. Adiós.